Vamos a elaborar el estado de flujos de efectivo. Este es uno de los estados muy importantes que debe de considerar el financiero, ya que si la empresa se queda sin flujos de efectivo, pues simplemente no puede seguir trabajando, no puede operar. Vamos a ver cómo se compone este estado. Una primera parte se compone de los flujos provenientes de las actividades operativas. ¿Cuáles son las actividades operativas? Pues es vender, comprar, gastar. De ahí viene esta primera actividad del flujo operativo. Otra forma de obtener efectivo o deshacerse de efectivo es a través de las actividades de inversión. Estas inversiones, estamos hablando particularmente a largo plazo, que es toda la adquisición de activos fijos o incluso si se vendieran, pues es obtención de efectivo a través de las inversiones a largo plazo, que son nuestros activos fijos. Y una tercera actividad para obtener flujos de efectivo o pagar flujos de efectivo es a través de las actividades de financiamiento. Si vemos que a través de la operatividad la empresa no tiene suficientes flujos de efectivo, tiene que adquirir además equipo de transporte para poder operar. Si no tiene suficientes fuentes de efectivo, tiene que recurrir a actividades de financiamiento. Esto es lo que nos muestra este estado del flujo de efectivo, por eso es uno de los estados más importantes para el financiero. Tal vez para el contador sea el estado de situación financiera, el estado de resultados, pero para el financiero es importante cómo se mueve el efectivo. Vamos a ver cómo se elabora este estado. Ya elaboramos los cambios y esta es la información que vamos a necesitar, cuáles son las fuentes de efectivo y en qué aplicamos, en qué usamos este efectivo. Para ello vamos a necesitar partir de la utilidad neta. Recuerden que la utilidad neta es el resultado de toda la operatividad de la empresa, de sus ventas, sus costos, sus gastos. Finalmente ganó o perdió. Esta empresa nos dice que ganó. Vamos a considerar el año 2017. Entonces, vamos a comenzar utilizando la utilidad. La voy a tomar de aquí como una fuente de flujo de efectivo. A esta utilidad le vamos a adicionar, le vamos a sumar aquello que no representa una salida efectiva de dinero. Recuerden que las depreciaciones no es movimiento de dinero, entonces se las tenemos que agregar porque aquí la habíamos restado. Vamos a agregar la depreciación. Siempre para flujos de efectivo se tiene que adicionar la depreciación nuevamente. En la utilidad, para determinar la utilidad la restamos, para determinar flujos de efectivo la sumamos. También una fuente de efectivo, nuestras fuentes de efectivo son el incremento en cuentas por pagar. Vamos a nuestro estado de situación financiera. Este es un pasivo. Las cuentas por pagar. ¿Por qué es una fuente de financiamiento? Bueno, pues tuvimos un incremento de deuda, se está incrementando nuestro financiamiento, nuestro flujo de efectivo por una obtención de deuda a corto plazo. Y también tenemos un incremento en gastos de vengados, son gastos que ya realizamos, los gastos de vengados, pero que no hemos pagado, por eso es una fuente de financiamiento. Habíamos mencionado que puede ser una renta que no se pagó y por lo tanto es un dinero que tendríamos de alguna forma disponible. Sumamos estos tres conceptos para determinar, vamos aquí a sumarle a la utilidad las fuentes de efectivo. Vamos a restarle en qué se aplicó este efectivo. El efectivo se aplica en el incremento de las cuentas por cobrar. Aquí mencionamos que es una aplicación
¿Por qué razón? Porque se incrementaron nuestras cuentas por cobrar, quiere decir que tenemos menos flujos de efectivo. Por eso es una disminución. Y en el caso de los inventarios es igual. Tuvimos un incremento de inventarios, quiere decir que ese flujo de efectivo lo usamos para comprar inventarios. También hago aquí la suma de estos dos conceptos. Y para obtener nuestro flujo de las operaciones de compra y venta, vamos a sumar porque ya tenemos aquí las cantidades en rojo. Siempre que veamos algún estado financiero y principalmente análisis financiero, esas cantidades aparecen en negativo. En los libros, en los estados financieros aparecerá en paréntesis. Nosotros lo estamos poniendo en negativo para indicar que se tienen que restar. Y tenemos nuestro flujo de efectivo operativo neto proveniente, que proviene de las actividades de la operación de la empresa. Quiere decir que por actividades de comprar, vender, gastar en un año, sus operaciones normales, generó un flujo de efectivo de 34 millones. Sin embargo, tuvo que adquirir activos fijos. Vamos aquí a los activos fijos y vemos que de 600 millones a 680 adquirió activo, planta, equipo de reparto por 80 millones y eso significa que hubo una aplicación de efectivo, por eso la restamos. La dejamos aquí esta cantidad. Ya desde aquí vemos que nuestro flujo de efectivo no es suficiente para financiar la compra de activos fijos. Por lo tanto, se necesita tener actividades de financiamiento y por esa razón se incrementan los documentos por pagar. Quiere decir que se adquirió deuda, eso lo encontramos acá en el pasivo, los documentos por pagar. Se adquirió deuda para poder financiar. Vemos que aún así no nos alcanza para poder financiar las actividades. Hubo un incremento en la deuda a largo plazo. Aquí tenemos, se tuvo que emitir bonos. Teníamos deuda de 255, se incrementa a 300 millones. Y también aquí por el contrario tuvimos que pagar además dividendos, que es una actividad de financiamiento. Se tuvo que pagar dividendos a los accionistas. Esto lo tenemos en el estado de resultados. Ya aquí lo habíamos puesto de forma negativa. Y vamos a poner aquí cuál fue la cantidad, el flujo de efectivo de actividades de financiamiento. Entre las cantidades que financiamos, que obtuvimos a través de otras fuentes de financiamiento, aquí lo que nos interesa son esas tres cifras, y el flujo de efectivo de actividades de financiamiento nos da 21 millones. Nuevamente, a simple vista, no nos alcanza. Vamos a sumar estas tres cantidades, y digo sumar porque esto ya aparece en negativo. Y vemos que los cambios en el efectivo, el cambio neto de efectivo, fue de 25 millones en negativo. Quiere decir que tomamos una gran cantidad de efectivo para nuestras operaciones. ¿Cuál fue el efectivo al inicio del año? Vamos a nuestro estado de situación financiera, la cuenta de efectivo. El efectivo con el que iniciamos el año 2017 es el saldo final del año anterior. Son 40 millones con lo que terminamos el año anterior. Este es el saldo con el que iniciamos 2017. Vamos a sumar o hacer la resta. Y nos dice que tomando los 40 millones del año anterior y todo el financiamiento que utilizamos, sí alcanzamos a cubrir
los efectivos, las salidas de efectivo del año 2017 y nos dice que al final del año tuvimos 15 millones y lo constatamos aquí que efectivamente al final del año tuvimos 15 millones. Quiere decir que de ahí sacamos 25 millones de los 40 que teníamos, que posiblemente fue de valores negociables. Y de esta manera vemos que la empresa sí tiene flujo de efectivo para poder operar en un periodo de un año.